Hola, vamos a compartir el devocional de hoy. Estamos en Éxodo capítulo 11. Es interesante cuando leemos el Antiguo Testamento, historias como las que se narran acá. De hecho, hay varios versículos que vienen narrando la historia de las plagas. Y como que nos trasladamos, bueno, obviamente es otra época, pero espiritualmente es como que dividiéramos nuestra vida en un Dios, de cómo hacía las cosas antes, versus Dios cómo hace las cosas ahora. Y se nos olvida, porque conocemos tal vez poco a Dios, que Dios no cambia, sigue siendo exactamente el mismo. Y así como Él no cambia, la naturaleza humana, o sea, nosotros mismos, tampoco. Y es lo que va mostrando este texto en Éxodo. Vamos a orar. Señor, abrimos tu palabra como cada día, queremos que hables a nuestro corazón, necesitamos de ti todo el tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y es interesante, el capítulo comienza: Jehová dijo a Moisés, otra vez. La idea es, Dios siempre está hablando, que lo vemos reflejado en este texto desde que comienza en el encuentro de Moisés con Dios en el capítulo 3 y en todo lo que va a venir en el texto en adelante hasta que termine el libro de Éxodo. Dios nos está hablando todo el tiempo para llevarlo a términos de hoy. Así como dije, en el tiempo pasado vemos cómo actuaba Dios. Dios hablaba con Moisés, Dios hablaba con su siervo. Hoy día también lo hace contigo y conmigo. Ahora, ¿cómo lo hace? Por medio de su palabra. Aquí está todo lo que Él quiere decirnos para que nosotros, por ejemplo, por medio de un devocional como el de hoy, podamos escuchar su voz. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere? Que Moisés ahora vaya a Faraón para decir de parte de Dios lo que Dios quiere que Faraón sepa y reconozca quién es este Dios. Es interesante la perspectiva, porque si lo llevamos nuevamente a términos de hoy, Dios está hablando todo el tiempo a nosotros por medio de su palabra. No tenemos excusa ninguna para buscar la voz de Dios en ella, en cualquier minuto, cualquier día, para que nosotros seamos, como dice Pablo ya en una carta a los Corintios, cartas abiertas, para que nosotros mostremos la verdad de Dios al mundo, no solo por decirla, sino también por vivirla. Y vamos a ver un poco reflejado esto en el texto hoy. Dice en el capítulo 1: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Y entonces Dios está diciendo, mira, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo que yo dije desde el principio, y vemos capítulos antes, que voy a tratar con Faraón para que deje ir a este pueblo, porque lo quiere introducir a la tierra prometida, lo va a cumplir, Dios lo va a cumplir sí o sí, ¿por medio de qué? Por medio de su palabra. Él dice y es hecho. Y eso es lo que está declarando en futuro: voy a hacer esto. Y los va a dejar ir, ¿sí? Tiempo futuro. Y le dice, habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecina y que cada una a su vecino, a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Texto sumamente interesante, porque está hablando de que los hebreos, que eran tomados en menos en Egipto, eran considerados nada, peor que esclavos, ahora hayan gracia delante de los egipcios. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, Dios lo está haciendo. La obra de Dios en todo aquel que ha depositado su vida en Cristo, hoy, tiene el poder de Dios para que esa gracia que Dios le da sea vista también por otros. Y eso es lo que está reflejando, lo que muestra aún en este tiempo, y estamos hablando de 3.500 años atrás. Dios no cambia. Y sigue haciendo lo mismo contigo y conmigo. Interesante, dice, y Moisés era tenido, porque a veces uno dice ya el pueblo, la iglesia, que debería ser. Pero habla también personalmente, y Moisés era tenido por un gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón, o sea, a los ojos del mundo y a los ojos del pueblo. Y traducido hoy podría ser, y a los ojos de la iglesia. El testimonio de alguien que ha depositado su vida en el Señor es igual para aquel que cree como para aquel que no cree.
porque así es el poder de Dios. Y uno ve esta riqueza espiritual detrás de estos textos. ¿Recuerdas cómo partí hoy? Que a veces leemos esta historia como historias antiguas. No, la riqueza de Dios es la que está hablando a tu corazón hoy. Él está haciendo esta obra porque Él tiene poder de hacerlo. Antes, en el capítulo 4, ya le había anunciado a Moisés, dice en el versículo 20, perdón, capítulo 3, versículo 20, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir, que es lo que está cumpliendo ahora. Y yo daré a este pueblo, y esto es interesante, gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Salieron con muchas riquezas, no porque ellos merecieran algo, no porque ellos fueran mejores, ni siquiera, y entendamos un poco la idea, ni siquiera porque eran el pueblo de Dios, sino porque Dios quiso hacerlo. Y esa verdad es la que tenemos que entender nosotros hoy. Él nos da gracia a nosotros porque Él quiere darnos gracia. Nosotros no merecemos nada, ni siquiera deberíamos esperarla, salvo si creo en sus promesas. Si yo he depositado mi vida a los pies del Señor, creyendo completamente en las promesas de Él, viviendo por gracia, entonces la gracia del Señor se hace efectiva en mí. Eso es lo que está ocurriendo acá. Es imposible que Egipto se desprenda de sus esclavos para que se vayan definitivamente. No iba a ser. Dios hace la obra de una manera tremenda. Y podríamos hablar mucho de esto, pero no nos da el tiempo, ¿cierto? Pero Dios está haciendo esa misma obra en medio de este mundo, en ti y en mí. Porque Él pone de su gracia en nosotros para que otros puedan ver la gracia de Dios en nosotros. Hallemos gracia delante de. La pregunta que tenemos que hacer entonces es, ¿qué tan terribles cosas deben pasar? Porque lo que vemos en este capítulo 11, que es un capítulo bastante corto comparado con el resto de los capítulos en Éxodo, quizás es lo más fuerte que están usando de muerte de primogénito. Es terrible. Y nosotros deberíamos pensar, ¿qué necesitamos, o comillas, necesitamos, que Dios haga para que su gracia en nosotros sea realmente manifestada? ¿Es un problema de Dios? ¿O es un tema que tenemos que resolver nosotros? Porque te aviso, Dios ya te dio de su gracia y es una gran bendición.